Hola querido amigo, bienvenido nuevamente a tu curso El mejor manual de crianza. Estamos nuevamente aquí como familia, reunidos frente a este libro, El mejor manual de crianza. No solo el mejor manual de crianza, también es el mejor manual de vida y esta es la clase número 55. Te felicitamos por avanzar hasta este punto. La clase de hoy tiene por título Dar fruto y la oración. Dar fruto y la oración. Vamos entonces a la Biblia, Mateo capítulo 21. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 22. Y dice la palabra de Dios. Mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé, en el monte de los olivos. Jesús mandó a dos de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán una burra atada junto con su cría. Desaten los dos animales y tráiganmelos. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan, el Señor los necesita. Entonces les permitirá llevárselos de inmediato. Eso ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía, dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti. Es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Los dos discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y su cría, pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó allí. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él, y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente que lo rodeaba gritaba, alaben a Dios por el Hijo de David. Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Alaben a Dios en el cielo más alto. Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba. ¿Quién es este?, preguntaban. Y las multitudes contestaban, es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y él los sanó. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron esos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños en el templo gritaban, alaben a Dios por el Hijo de David. Sin embargo, los líderes estaban indignados. Le preguntaron a Jesús, ¿oyes lo que dicen esos niños? Sí, contestó Jesús. ¿No han leído las escrituras? Pues dicen, a los niños y a los bebés les has enseñado a darte alabanza. Luego regresó a Betania, donde pasó la noche. Por la mañana, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces le dijo, que jamás vuelva a dar fruto. De inmediato la higuera se marchitó. Al ver eso, los discípulos quedaron asombrados
y le preguntaron, ¿cómo se marchitó tan rápido la higuera? Entonces Jesús les dijo, les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Muy bien. Mateo capítulo 21, versículos 1 al 22. En los primeros 7 versículos, versículo 1 al 7, leímos, mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé en el monte de los olivos. Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán una burra atada junto a su cría. Desaten a los 2 animales y tráiganmelos. Y así sucedió. En el verso 4 dice, eso ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía, dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Bien, eso lo escribió Zacarías 480 años antes de Cristo. Nuevamente vemos al autor, al evangelista Mateo, mostrar una credencial que afirma que Jesucristo es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Recordemos que Mateo está dirigido a un público judío y les está demostrando que Jesucristo es el Mesías, el Rey eterno, el soberano, el prometido. Después vimos en el versículo 8 hasta el versículo 11 unos protagonistas que han estado en varios pasajes, las multitudes. Vamos a verlos nuevamente. Las multitudes, de la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino y decían, alaben a Dios por el Hijo de David. Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada, dice el verso 10. Y se preguntaban, ¿quién es este hombre? Y las multitudes contestaban, es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Aquí vemos a las multitudes han estado siguiéndolo, buscan ser sanados y aquí le dan la bienvenida en Jerusalén. Se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. Bien, después tenemos los versículos del 12 al 13, cuando nuestro Señor Jesucristo despeja el templo. Vamos a verlo. Versículo 12. Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. El lugar de oración fue convertido en un lugar de mercantilismo. La religión se pervirtió y se convirtió en algo meramente materialista. La religión se convirtió en un negocio. Llegaban a Jerusalén, llegaban al templo, personas que viajaban desde muy lejos y para presentar un sacrificio tenían que comprar un animal allá en el templo y pues ahí estaban los mercaderes que elevaban el precio de los animales y además exigían que las ofrendas para el templo fueran en moneda local. Entonces tenían que cambiar esas monedas, como por ejemplo las monedas romanas, y ahí se aprovechaban y les subían el precio de una manera exorbitante.
Entonces eso se había convertido en un físico negocio. Se había pervertido la religión. Por eso nuestro Señor Jesucristo citó el Antiguo Testamento y dijo: mi templo será llamado casa de oración, está escrito en los profetas, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Los que se dedicaban al negocio en el templo caían como aves de rapiña para aprovecharse de los prosélitos, de los feligreses y explotarlos. Bien, aquí nuevamente entonces nuestro Señor Jesucristo denuncia la falsa religión. Eso también es nombrado muchas veces en el Nuevo Testamento y ya lo hemos visto en Segunda de Pedro capítulo 2. Allá nuevamente voy a buscar Segunda de Pedro capítulo 2 y ahí la Biblia lo explica. Recordemos que a lo largo del Nuevo Testamento hay una denuncia constante contra los falsos maestros y en este caso contra los que buscan explotar y adueñarse del dinero de los feligreses, la falsa religión. Dice Segunda de Pedro 2:3. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. La religión, cuando se pervierte, se convierte en una herramienta para enriquecer el bolsillo de los falsos maestros. Después tenemos los versos 14 al 16. Los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y él los sanó. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron esos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños en el templo gritaban: alaben a Dios por el Hijo de David. Sin embargo, los líderes estaban indignados. Le preguntaron a Jesús: ¿oyes lo que dicen esos niños? Sí, contestó Jesús. ¿No han leído las Escrituras? Pues dicen: a los niños y a los bebés les has enseñado a darte alabanza. Aquí tenemos entonces otros protagonistas. ¿Quiénes han estado en este relato? Han estado las multitudes, han estado los discípulos, han estado los falsos religiosos, los que volvieron el templo y lo convirtieron en una cueva de ladrones. Ahora aparecen ciegos y cojos. Recuerden que ellos son los despreciados, los marginados, los segregados en esa sociedad. Y entonces los ciegos y los cojos reciben la sanidad. Y el autor los contrasta de una vez con los principales sacerdotes y los maestros de la ley. Entonces están todos reunidos ahí en el templo. Nuestro Señor Jesucristo acaba de denunciar y de desalojar a los explotadores, a los ladrones, y entonces llegan los ciegos y los cojos para que Él los sane, y Él los sana. Los principales sacerdotes pues están maravillados por las señales y los milagros, pero no se arrepienten, sino que dicen: miren, ¿cómo es que estos niños lo están alabando? ¿No estás escuchando lo que dicen? Porque los otros protagonistas son los niños. Entonces eran muy posiblemente los únicos niños que podrían estar en el templo son los niños de 12 años que llegaban por primera vez al templo a participar del culto, como lo hizo Jesús a los 12 años. Y entonces esos niños están alabándolo y están diciendo: alabado sea Dios por el Hijo de David. Lo están reconociendo como Mesías, los niños, mientras que los líderes religiosos, los que conocen las Escrituras, no lo reconocen como Mesías. Por eso Él les dice: ¿no han leído las Escrituras? En otras palabras, ustedes luego no son los maestros de la ley religiosa, ustedes no son los que enseñan las Escrituras. Pues las Escrituras dicen esto. Las Escrituras dicen: a los niños y a los bebés les has enseñado a darte alabanza. Los líderes religiosos, en vez de adorar a Cristo, estaban indignados. Su orgullo, su hipocresía, su altivez, su arrogancia. Y ahí entonces se compararon y se contrastaron esos protagonistas. Vemos cómo la Biblia tiene unidad, coherencia y lógica. En este pasaje el autor nos ha mostrado a los discípulos, a las multitudes, a los líderes religiosos, a los niños,
a los cojos y a los ciegos, que son los segregados. Bien, y los compara, mira cómo todos ellos, perdón, tienen una reacción distinta ante el Mesías. Vamos ahora con los versículos 17 al 19. Luego regresó a Betania, donde pasó la noche. Por la mañana, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces le dijo, que jamás vuelva a dar fruto. De inmediato la higuera se marchitó. Bien, esto es bien interesante, porque el ejemplo de la higuera ilustra la verdad de la hipocresía y la vana religión ostentosa y virtuosa, pero sin fruto. El énfasis aquí de esta ilustración es la falta de fruto. Dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo vio que había una higuera junto al camino para ver si tenía higos, o sea, frutos, pero solo había hojas. Entonces le dijo que jamás vuelvas a dar fruto. O sea, la higuera se veía frondosa, muy bonita, y si tenía hojas, obligatoriamente tenía que tener higos, tenía que tener fruto. Pero cuando fue y la miró, no había fruto. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay muchísimos pasajes que nos hablan acerca de la importancia de dar fruto. La religión hipócrita se muestra muy bonita, muy ostentosa, muy piadosa, pero cuando se van a mirar los frutos, no hay fruto. Que Dios nos ayude a no caer en ese tipo de religión, una religión sin fruto. Vamos a ver la Biblia qué tiene que decir de esto. Vamos a ir a Isaías. Vamos a abrir aquí el mejor manual de crianza, nuevamente Isaías, y vamos a ir a Isaías capítulo 5, allá en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 5. Nuestro Señor Jesucristo entonces maldice la higuera porque no tenía fruto. Dios ve como algo terrible el no dar fruto, la religión que no produce buenas acciones, que no produce buenos comportamientos, que no produce coherencia. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento se recalca eso. Vamos a leer Isaías capítulo 5. Dice, ahora cantaré para aquel a quien amo, un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? ¿Por qué cuando esperaba uvas dulces mi viña me dio uvas amargas? Déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya. Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. La convertiré en un lugar silvestre donde no se podan las vides ni se remueve la tierra, un lugar cubierto de cardos y espinos. Ordenaré a las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ella. La nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. Entonces aquí vemos cómo en el Antiguo Testamento se utiliza la ilustración del fruto y Dios detesta el fruto incoherente. Aquí entonces, en esta parábola en Isaías, este es un cuadro donde se le muestra al pueblo a través de una ilustración su condición espiritual y su condición moral. Dice, bueno, había un señor que tenía una
finca, una finca muy bonita, su finca querida, la preparó, su hacienda, su viña, la cultivó, la aró, la cultivó, le echó abono, construyó una torre, la puso súper bien para que produjera, pero cuando produjo viña, produjo vides, frutos amargos. Y entonces dijo, no, pues ¿qué haré? Pues la destruiré, la abandonaré, porque yo esperaba buen fruto, dice el dueño, pero mi viña produjo un fruto malo. Y dijo en el verso 7, la nación de Israel es la viña del Señor, o sea, es la finca de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. ¿Qué esperaba Dios? Si ellos eran amados por él, pues Dios esperaba una cosecha de justicia, que se practicara el derecho y la justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia, encontró maldad, encontró corrupción, robo, maldad absoluta, desviación total. Fruto que Dios no quiere, Dios lo aborrece. Y entonces ese es un mensaje de juicio, así como con la higuera. Maldijo la higuera, no vuelvas a dar fruto. Pues esa es una ilustración también del fruto que Dios detesta, de la esterilidad religiosa, cuando no hay coherencia. Miremos, por ejemplo, Oseas 9:10. La Biblia tiene unidad, coherencia y lógica. Vamos aquí mismo, Oseas, capítulo 9, verso 10. Dice el Señor, oh Israel, cuando te encontré por primera vez, fue como encontrar uvas frescas en el desierto. Cuando vi a tus antepasados, fue como ver los primeros higos maduros de la temporada. Pero después me abandonaron por Baal peor y se entregaron a ese ídolo vergonzoso. En poco tiempo se volvieron viles, tan viles como el Dios al que rinden culto. Entonces aquí nuevamente está comparando a la nación de Israel y está utilizando la ilustración de dar fruto. Dice, fue como encontrar uvas frescas. Fue como ver los primeros higos maduros, pero después se volvió a la idolatría, abandonó a Dios y se volvió vil. Recordemos que Oseas, todo el libro de Oseas, muestra la infidelidad del pueblo de Israel y la fidelidad de Dios y su amor hacia ellos, pero ellos siempre se desvían, siempre lo abandonan y siempre cometen adulterio espiritual, violando el primero de los 10 mandamientos, que es no tendrás otro Dios además de mí, y el segundo mandamiento, no te harás ídolos, ni te harás imágenes, ni las adorarás, ni las venerarás, ni te rendirás ante ellas para ofrecerles un culto. Eso era lo que habían hecho. Y uno de sus ídolos era este, Baal peor. Y dice, y se entregaron a ese ídolo vergonzoso. Vamos a Joel. Ahí adelantito de Oseas está el profeta Joel. Joel capítulo 1, versículos 5 al 7. Joel 1, versículos 5 al 7. Despiértense, borrachos, y lloren, giman, bebedores de vino. Todas las uvas están arruinadas y se acabó el vino dulce. Un inmenso ejército de langostas ha invadido mi tierra, un ejército terrible, imposible de contar. Sus dientes son como los del león y sus colmillos se parecen a los de la leona. Destruyó mis vides y arruinó mis higueras, les arrancó la corteza y la destruyó, dejando sus ramas blancas y desnudas. Aquí se está utilizando la figura de la higuera y de las vides para hablar del pueblo de Israel, que iban a ser totalmente destruidos por sus enemigos a causa del pecado. El libro de Joel, también es un libro que denuncia el pecado y da una advertencia porque viene el juicio de Dios. Cuidado con la religión hipócrita, porque viene el juicio de Dios, el fruto.
Por eso esta clase número 55 tiene como título Dar fruto y la oración. Esta es la primera parte. En la clase número 56 abordaremos la segunda parte. Vamos ahora a Juan capítulo 15. El fruto. Allá en el Nuevo Testamento, Evangelio de Juan capítulo 15, del 1 al 17. Dice la Biblia: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento. Ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato, ámense unos a otros. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el fruto? El fruto es, a lo largo de todos los pasajes que hemos leído hoy, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, el fruto es la justicia, la paz, el amor, la fraternidad. El fruto es, además, las buenas acciones, la obediencia. El fruto es el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la rectitud. El fruto es una conducta que demuestra que le pertenezco a Dios. ¿Nosotros como familia estamos produciendo ese fruto? ¿Nosotros como familia estamos dando esa clase de fruto? La clave está en, si permanecemos en Él, entonces vamos a dar fruto. Por nosotros mismos no lo podemos hacer. En nuestras propias fuerzas, en nuestra propia inteligencia, no lo podemos hacer. Necesitamos la misericordia de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios, la comunión con Dios. Si estamos cerquita a nuestro Señor Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo Él nos levanta, daremos fruto. Muy bien, amigo, hemos terminado la clase número 55. Dar fruto y la oración, primera parte. Recuerda que somos familias que se enfocan en lo importante. Hasta la próxima, amigo. Chao.